Después de un fin de semana positivo, llega el lunes y sale todavía más positivo. Es una bomba lo que salió hoy con las noticias y vimos a la gran mayoría de las criptomonedas volar. Les quiero mostrar todos estos datos, les quiero mostrar qué fue lo que pasó, por qué estamos en esta euforia en las criptomonedas. Venimos de recibir un dato del IPC muy alto, muy positivo, perdón, la semana pasada, donde el IPC de Estados Unidos quedó en 3.4% y con un reporte mes a mes de 0.3, cuando los meses anteriores había sido de 0.4. Esto llevó a un impulso positivo no solamente en las criptomonedas, sino también en los tres índices que la semana pasada tocaron máximos históricos, pero hoy tocaron todavía más máximos históricos. Hoy tocaron al inicio de la jornada, los tres índices tocaron máximos. Entonces ahí vamos a ver qué fue lo que pasó. Adicional a esto, tengo noticias positivas, tengo noticias para que ustedes analicen y vean y le den un impulsito más a este canal, le tiren un like, se suscriban al canal y no olviden hacer comentarios, comenten qué les gusta, qué no les gusta. Les sigo la palabra, les sigo los comentarios. Hay alguien que no le gusta la música, vamos a ver si le ponemos o la quitamos por una vez, a ver si a otros les gusta o no. Vamos a ir viendo. Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida nuevamente a un video de mi canal. Muy emocionado de compartir con ustedes esta información. Vamos al grano, vamos a analizar cómo está la situación y arrancamos de una vez con el dato de las criptomonedas, del sector de las acciones. A ver, que no me abre la página, no sé qué pasó. Vamos a mostrarles este dato. Tenemos acá el oro, donde se ve que en este momento están $2.412 después de haber tocado el high. Hoy, acá lo vemos, 2.450. Esto fue el 20 de mayo. Hoy, en las horas de la madrugada, lo vimos a esos máximos niveles. Vimos aquí. Estamos viendo el 20 de mayo, estamos tocando high histórico del oro también. Estamos viendo, miren, acá se ve como más a largo plazo. High. Vamos a ver el S&P, mostramos el máximo histórico, lo tocamos hoy nuevamente por encima de los 5.325. Vemos el Dow Jones con máximo histórico igual, acá lo tenemos, les muestro el dato, 40.077, niveles increíblemente altos para las acciones, para el oro. Acá está también, les muestro el Nasdaq, nos mostramos al último mes ha subido 8,03%, por encima de los 16.800 puntos. Vemos uno que es negativo para la moneda como tal, pero positiva para las criptomonedas. Vemos el DXY, que es el indicador, la canasta que refleja la comparación entre el dólar y otras 6 monedas importantes del mundo global, del mundo mundial, como dicen amigos acá en Colombia, mundo mundial. Está el dólar muy por debajo de los niveles que estábamos acostumbrados, está retrocediendo, llegó hasta los 106 puntos con 38, con 40 y bajó, en este punto están 104,67. Cuando baja el DXY le da positivismo al mundo de las criptomonedas, es inversamente proporcional. Y por otro lado vemos los tesoros que están abajo en precio, arriba en precio. El viernes sería esto fue después del dato de la inflación de la semana pasada y va a ir retrocediendo un poquito. Cerramos el viernes en 4,422 y estamos en 4,45. Entonces ahí tienen los datos macroeconómicos más importantes para que ustedes tengan en el radar, los tengan acá en la cabeza y puedan echarle una suma adicional a lo que les voy a mostrar. El mundo de las criptomonedas está en 2,6 trillones con 8.27% de incremento en las últimas 24 horas. Y la noticia que les traigo hoy es que Bitcoin está en 71.380 y la segunda moneda más importante. Esa subió 7.05% en las últimas 24 horas. Pero fíjense, Ethereum subió 19.63%. ¿Y por qué fue esto? Les traigo esa noticia hoy. Salió que este dato se las voy a compartir para que ustedes lo tengan en el radar. ¿Dónde está? Vamos a mirarla acá en la página de CoinDesk. Entonces está el dato exacto. La SEC solicitó
que todos los exchanges le actualicen de forma acelerada los documentos 19b4. Este es un documento que les va a permitir a los diferentes exchanges operar los ETFs de Ethereum y a la vez le va a solicitar a todos los solicitantes de los ETFs que actualicen su archivo S1, que significa que es la aplicación para probar los ETFs dentro del mundo de las cripto y pues del mundo de las finanzas tradicionales, donde van a poder negociarse estos ETFs. ¿Qué se especula? Que de aquí a pasado al jueves, que es la fecha final, vayamos a ver la posibilidad de tener a los ETFs de Ethereum estar dentro del mundo operando actualmente. Les voy a compartir esta que les tenía lista. Vamos, aquí está. Entonces aquí está la noticia donde los analistas esperan hoy en día que se aprueben los spot ETF de Ethereum en 75%. Y esto es un cambio con respecto a lo que se venía viendo antes, donde antes se estaba hablando de un cambio del 25% que había de los analistas. Aquí podemos ver a Eric Balchunas y el otro señor que se llama Seaford, que son los dos analistas de Bloomberg que habían estado expresando que no creían que los aprobaran. El lunes de la semana pasada estaban 25% diciendo los pueden aprobar, 75% no, y se volteó la torta. Hoy en día se disparó el precio, se disparó la posibilidad y hay mucho optimismo en que esto pase, y por eso vemos a todo el mundo de las criptomonedas subir con un auge muy importante. Quiero mostrarles, antes de mostrarles otras noticias, antes de pasar esas noticias para que ustedes lo vean, quiero mostrarles aquí un dato que les tenía listo. Estamos viendo los, miren, esto se ve en CoinMarketCap, en la página, en esta página lo vemos los activos de intereses abiertos que se dispararon en las últimas 24 horas, y acá se ve. Estábamos muy cerquita aquí, muy aquí enrangados por debajo de los 200 billones y llegamos casi a los 300 billones de intereses abiertos. ¿Qué significa esto? La cantidad de gente que está apalancada, apostándole a el precio de su vida. No estamos tan cerca de este nivel que vimos en marzo, que es de por aquí arriba, donde se ve, aquí se ve. Estábamos en 239 billones. Yo no sé qué fue lo que vi ahorita. Entonces estábamos aquí. En este lo vemos que tocó los 300 billones. No sé por qué me lo muestra que no es como constante, pero se subió bastante, o seguramente hay posiciones que suben y bajan. Y aquí se ve que en marzo, el 15 de marzo tuvimos un nivel muy alto, y el 11 de mayo, el 11 de enero tuvimos otro muy alto. Cuando el mercado se apalanca de esta manera, muestra algo de apalancamiento fuerte, de interés por las posiciones, pero también de mucha volatilidad. Aquí se ve a la derecha, aquí en este, se ve a la derecha el movimiento de Bitcoin, perdón, del índice de Fear and Greed, que sube desde la zona amarilla hacia la zona verde y que pudiera llegar otra vez a los 80 puntos, que es ese momento donde todos quieren estar invertidos, donde todos quieren estar viendo estas posiciones crecer. Aquí en la gráfica a la izquierda azul vemos a Bitcoin con 54% de dominancia en el mercado y a Ethereum con 15.44% de mercado. La suma de las dos suma 70% aproximadamente. Sumado a esto, USDT llegarían a 75%. 75% estas tres monedas. Y si le sumamos, posiblemente USDC estaría más o menos en un 2 o 3%, estaremos en 77%, estamos muy cerca a un valor del 80% del valor de las criptomonedas en solamente 4 activos. Esto significa que el resto de las criptomonedas debería o valorizarse a ese mismo ritmo que se subieron estas otras, o Bitcoin y Ethereum bajar, pero no creo que eso pase. No creo personalmente que Ethereum y Bitcoin bajen en valor en el corto plazo. Y vamos a analizar un tema adicional para que ustedes lo tengan claro, que es Tether, 111 billones en su TVL, lo cual muestra la cantidad de gente que está entrando y que está comprando criptomonedas, reemplazando el dólar normal por el USDT, que es un dólar digital. Aquí vi una noticia que quiero compartirles, quiero que vayamos al grano con esta noticia,
que me pareció interesante tenerla en el radar, de la cual tengo unas dudas a favor y unas en contra. Vamos a ver si la encuentro rápidamente. Que me hace un análisis de por qué creen esta gente que aquí está. En CryptoPotato encontramos esta noticia donde Max Keiser, que es un experto, habla de por qué cree que el precio de Bitcoin va a llegar hasta los $220,000. Hay varios datos que les voy teniendo y voy sumando con respecto a Bitcoin. Y al final, quédense hasta el final, por favor, vamos a ver qué está pasando con XRP. Siempre XRP está ahí en el radar, siempre estamos analizándolo, pero en este momento estamos más enfocados en qué está pasando con Ethereum, qué está pasando con Bitcoin, los precios que los dos líderes del mercado, y esto cómo podría jalar y afectar el resto de las criptomonedas, sobre todo Ethereum, con el dato de este movimiento hacia dónde pudiera ir XRP. Entonces, acá habla Max Keiser que el movimiento de los BRICS están especulándose y están llegando a fregar, a joder al dólar, y acá dice USD is no digo la palabra PIP, pero acá estoy en desacuerdo con él y me gustaría hacerle la mención. ¿Por qué? Porque cuando Tether está creciendo es porque meten USD dólares americanos, los meten en ese fondo grande que es de Tether, y ese fondo grande de Tether está comprando tesoros americanos, T-bills de corto plazo, y con las utilidades van comprando Bitcoin. Entonces ahí tenemos dos cosas. Los dólares están comprando Tether, Tether está comprando tesoros americanos, y las utilidades que se generan con los tesoros americanos dentro del fondo se van comprando Bitcoin. Esta es una cadena de tres donde vamos a ver que el dólar obviamente se fortalece al final porque está ayudándole a la deuda americana. Esta premisa que están hablando ellos dicen que no es tan positiva. Por el otro lado, estamos viendo a MicroStrategy y otras grandes empresas comprando Bitcoin de manera estable y especulativa, posicionándose de mayor forma con estas posiciones, lo cual llevaría a que haya una mayor demanda de Bitcoin. No solamente MicroStrategy, también el país de El Salvador está comprando, Tether está comprando, y les voy a mostrar quién más está comprando. Acá lo vemos en el dato de Fairchild, donde vemos que estos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas seguidas, vamos a ver si ya reportaron el dato. Sí, ya lo reportó la gente de BlackRock, $66 millones en este momento. Vamos en incluso mayor que ayer, muy cerquita de antier. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos por encima del billón de dólares comprados en Bitcoin en la última semana. En 6 días ya llevamos positivos. Estamos muy, muy positivos. Desde el 13 de mayo llevamos comprando Bitcoin constantemente, sobrepasando la oferta. Acuérdense que los mineros hoy en día, con ese proceso de minería, están generando 450 bitcoins diarios, y acá podemos sumar que son más de 15,000 bitcoins que se están demandando en estos. Se está reduciendo la oferta, posicionándolo en estos proyectos de tesoro. Aquí vemos un dato adicional. Este es un flujo de James Butterfly que me encontré de CoinShares, donde se muestra los flujos que van entrando al mundo de las criptomonedas, donde los activos y los productos ven por segunda semana consecutiva $972 millones de entradas de capital después del dato del reporte del CPI de la semana pasada. Esto son todo con la expectativa de los ETFs de Ethereum, de Spot, que vienen y que podrían traer muchísimo dinero, toda esa dominancia de las criptomonedas, y vienen sumando y sumando y sumando. Entonces ahí vamos, les tenía esos datos por el lado de... qué pena la acelere, no quiero que sea un video larguísimo, entonces que tenía varias noticias, y aquí tenemos uno adicional que muestra que Bitcoin no solamente está comprando por estas grandes entidades, sino que vemos en esta noticia, se ve esta gráfica donde se ve una posición mayor de las personas que tienen una posición de corto plazo en Bitcoin, que se incrementaron. Acá se ve esta subida. Esto pues obviamente se ve que en Glassnode es un dato viejo del 16 de mayo, pero pues
Si lo viéramos hoy, seguramente lo veríamos mucho más positivo. Esta línea azul, que es la suma de esa demanda por esta oferta, por estos dos activos. Está el Bitcoin azul, el rojo es el de short term, que cambió la tendencia, va subiendo y va mostrando que hay no solamente las posiciones de largo plazo están grandes, sino también los de corto plazo. Este tema es importante analizarlo porque al final va a ser una posición de mayor volatilidad cuando todas estas personas de corto plazo, de posición de corto plazo, van a liquidar su posición cuando posiblemente Bitcoin toque los 80,000 o los $100,000 en cuanto a esa posición. Si ustedes quieren comprar Bitcoin, si ustedes quieren comprar XRP, si ustedes quieren comprar Ethereum, no desaprovechen la posibilidad de invertir a través de BitGet. Acá ven la página de BitGet donde tenemos una muy buena posibilidad, tenemos muy buenos activos, muy buenas, se solidifica este exchange con muchas alternativas y adicionalmente les voy a regalar un link para que compren con 20% de descuento de comisión si esas comisiones se los están comiendo entero. Como dice un amigo mío, les están dando por el rabo. Entonces, aprovechen este descuento donde pueden de pronto comprar mucho más barato con unos descuentos mayores y beneficiándose de grandes alternativas, grandes posibilidades como son airdrops, como son el mercado pre-market, como son, miren, el mercado pre-market, acá pueden comprar Zero, pueden comprar IO, pueden comprar Agent. Yo ya estoy metido acá en Agent y veo esta posibilidad. Ya me estoy ganando 30 centavos por moneda en este punto. Entonces, acá hay muchas cosas interesantes y positivas para que utilicen el exchange de BitGet. Bueno, papá, entonces vamos a ver el último dato para irnos ya a XRP y ver cuál es la posibilidad y cuál es el positivismo de XRP. Entonces, en el pasado, mitad de marzo vimos, hace el 15 de marzo vimos los 70 centavos para XRP y de ahí en adelante hemos visto que hay otras monedas que han tenido una mejor performance durante el tiempo. XRP ha tradeado en el último momento cerquita de los 51 centavos, ha repuntado, vamos a ver ahorita los niveles, pero está luchándola para llegar a esos mejores puntos. Estaba viendo un análisis donde veo que XRP podría tocar los 66 centavos como siguiente nivel y vamos a ver qué opinan dos de los mejores analistas de las criptomonedas de XRP y que hacen un análisis completo. Aquí tenemos a Greg Crypto que menciona que XRP podría tener un mayor nivel y pudiera, vamos a ver la gráfica, ampliarla, pudiera llegar y sobrepasar, llegar cerquita al $1.50 en un momento de bullish, cuando rompamos esta tendencia bullish, donde estamos viendo que estamos pasándonos de un rango blanco, donde hemos tocado un doble piso en estos niveles, cerquita del red flag. Hemos tenido un nivel de acumulación en la parte amarilla, cerquita de los 55 centavos, donde estamos ahorita, y de aquí podemos saltar hacia los $1.50 según lo que dice el Greg con sus gráficas. El color code, la gráfica de colores muestra cuáles serán los niveles más llamativos y más positivos para XRP. XRP hoy tuvo la posibilidad, pues hoy presentó los documentos en el juicio. Estamos esperando noticias, no ha habido mayor ruido al respecto de eso. Y les muestro otro gran analista que es Defend Dark, que habla de por qué XRP está en el nivel de lanzarse hacia arriba, aunque hablan en algunos casos de unos niveles que a mí se me hacen ilógicos, pero creo que estos dos analistas son muy buenos y que vale la pena analizarlos. Entonces, vemos que hacia enero del 2025, dice él, que el mundo de las criptomonedas podría llegar a los 23 trillones. Y aquí habla que siempre que Jim Cramer habla en contra de algo, es que va a ser positivo. Si dice que no, es sí. Entonces, acá es esa lucha.
y hablan que en el 2020, inicios de 2025 pudiéramos llegar al mercado de las criptomonedas a 23.24 trillones, lo cual a mí se me hace exagerado, pero puede ser. Y habla que en enero del 2027 pudiéramos llegar a los 100 trillones. Si XRP crece a ese mismo ritmo, veríamos a XRP al final del año en $1.20, sin considerar todos estos desarrollos, todas las utilidades que está sacando y todos los beneficios y desarrollos dentro de la moneda. El precio de XRP podría llegar a $2.78, según lo que dice él. Dice, claro, podría estar loco, pero oigamos sus comentarios, oigamos a los que quieran opinar algo diferente. Para él, XRP tocaría en la primera onda los 91 centavos, en la segunda onda podría tener una corrección hacia los 41 centavos y de ahí en adelante subir 51 centavos y demás. ¿Y cuál sería la segunda onda correctiva? De acuerdo al ABC que mostró ahí, no lo vi bien, pues ahí va. Ahí muestra que podría estar rondando entre los 60 centavos y los 46. Ese es un rango que ha ido viendo y de acuerdo al último time frame en abril podría cerrar o podría haber cerrado aquí este rango cerquita a los 60 centavos según esa cuña que se ve. Ahí les dejo entonces la información, creo que es más que valedera todos estos datos de los analistas, hay que felicitarlos, agradecerles por esta información. A mí me gusta leerla y compartirla con todos ustedes y ver hacia dónde puede converger el precio de las criptomonedas. Acuérdense que XRP no solamente es Ripple, también es ANO2, también es Monerex, que es un proyecto muy interesante en México que está haciendo cosas súper positivas. Ojalá lo podamos tener en el canal en un momento cercano. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y darle ese gran like a cada video que voy poniendo. Nos vemos en la próxima. Buenas